Hola hermanos y amigos, me complace poder entrar a sus hogares o en donde usted se encuentre por medio de esta radio Voces del Alba, que se transmite las 24 horas y los 7 días de la semana, llevando lindos mensajes de salvación y música para la gloria y honra de Dios y el agrado de ustedes, alcanzando así de esta manera a los países de América y Europa. Les habla su hermana en Cristo, Ethel Ruiz. Hoy tendremos nuestra primera parte del tema vida familiar. Será un tema de mucha importancia en la que presentaré a Dios dándonos un extraordinario ejemplo en el Edén que todos deberíamos imitarle y obedecerle. Leamos en Salmo 148, 13. Este es una alabanza a Dios. Nos dice: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Leo en el libro El Hogar Cristiano de Elena de White, en el capítulo 1 que lleva por título La atmósfera del hogar. Nos dice así: el hogar es el centro de toda actividad. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida. Hago un paréntesis aquí, hermanitos y amigos. Quisiera enfatizar lo que la sierva del Señor dice por inspiración de Dios, que la sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. ¿Quién es la cabeza de familia? Es el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre tiene una gran responsabilidad de cómo formar y gobernar su familia para que ésta lleve un gran ejemplo a la sociedad. El mundo ya está por terminar, hermanos, ya sabemos que eso va a ser así, pero todavía el hombre como cabeza de familia puede hacer algo por redimir el tiempo perdido. Sigamos leyendo. Del corazón manda la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va creando en derredor nuestro, según se hayan edificado los jóvenes, en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la responsabilidad. Si se los deja sin instrucción y sin control, como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones. Así será su influencia futura en lo que se refiere en amoldar a la sociedad. Qué tremenda esta cita dirigida a las cabezas del hogar. Y qué gran responsabilidad es muy serio llegar a ser cabeza de familia. Entremos de lleno al tema de hoy. Leamos en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Con este solo versículo, hermanos, tenemos para que nos quede bien claro que Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. Retrocediendo un poquito para ver cuando Dios estaba creando la tierra. Vamos a Génesis 1, versículo 3, que nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el 4 nos dice: y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé simiente según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio que era bueno. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Verso 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sigamos leyendo en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos vamos a detener aquí un poquito para analizar la razón por la que he leído ciertos versículos solamente. Si nos damos cuenta, hermanos, que todos los versos leídos tienen una clave para llegar a un punto bien importante, y esa clave es la oración: y vio Dios que era bueno. Entre paréntesis, quisiera mencionar que al decir oración, en este contexto, no me refiero a la oración que hacemos a Dios, sino que es una frase compuesta por uno o dos o más verbos. Aquí el verbo es vio, que está en pasado del verbo ver. Dicho esto, sigamos leyendo, hermanos, o explicando. A medida que Dios iba creando la tierra, Él iba viendo que lo que había hecho era bueno. Y llegamos al punto, hermanos, que el que ve, Dios ve que algo que no es bueno. En el capítulo 2 y versículo 18 de Génesis nos dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos a desglosar un poquito esta oración juntamente con lo ya leído. Primeramente, veamos la definición de los dos nombres de nuestro Padre Celestial. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Significa que el que era, el que es y el que será. ¿Y qué significa Dios? La palabra Dios. Omnipotente, que puede todo. Omnipresente, que está en todas partes. Omnisciente, que lo puede hacer todo. Es un ser supremo. Regresando a Génesis 2:18 leemos: y dijo Jehová Dios. Aquí vemos que Moisés, por inspiración divina, recalcó dos nombres de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que nos quede claro que sin ninguna duda entendamos que el que está hablando es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y cuando en la Biblia se repite una palabra, una frase o una oración, es para enfatizar algo o alguien. Por lo tanto, es importante
a prestarle atención. En este caso se está enfatizando algo que Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora llegamos al punto donde quiero tocar, hermanos y amigos, para saber algo de Dios o conocer un poquito de Él, porque no podemos pretender decir o conocer mucho de Dios porque nos pasaremos toda una eternidad en conocerle cuando ya vayamos al cielo. Sin embargo, podemos tener solamente un conocimiento de Él hasta donde Dios nos permita. Vemos aquí entonces que Dios es humilde en reconocer algo que no es bueno. En todo el capítulo 1 de Génesis, Él dice que vio que era bueno lo que había hecho, lo que había creado. Y al llegar a Génesis 2 vemos que falta algo. Él reconoce al decir, y no es bueno. Y no es que Dios se equivocó por no hacer a Eva en el mismo momento que hizo a Adán. No, Dios nunca se equivoca, Él jamás se va a equivocar. Él siempre tiene un propósito por el cual hace las cosas o dice algo. Fue para darnos un ejemplo de humildad, de reconocer algo. Siendo un ser supremo, nos mostró desde el mismo comienzo de la humanidad su carácter, que el ser humano debemos ser humildes y al decir el carácter de Cristo incluye la humildad de Dios que ya nos había mostrado desde el principio de la creación humana. Y si no tenemos ese carácter de Dios, no podremos ver cara a cara al Señor. Para edificar un buen hogar en este tiempo, nos tenemos que trasladar al principio, al ejemplo de humildad que Dios nos dejó escrito. Que el hogar que formemos sea primeramente humilde, hablando de carácter, ¿verdad? Porque muchas veces el concepto de humildad se traduce a pobreza. Ese es otro tema, ¿no? Y muchas veces uno piensa que siendo pobre uno ya puede ser humilde o puede ser viceversa también, ¿no? Y esa humildad deberá ser primeramente ante Dios, dando así el ejemplo a los hijos, a nuestra pareja, y luego ser humilde entre nosotros, que es la base de un hogar sólido, porque lo contrario a la humildad es el orgullo, y cuando hay orgullo en nuestro corazón, allí no reina Dios. Los padres deberán consagrar sus vidas primero a Dios. Me voy a adelantar un poquito de lo que tocaré en otra oportunidad. Sin embargo, es prescindible que se toque esto. Tanto el hombre como la mujer deberían de saber escoger la pareja con quien casarse. Un hombre o una mujer que no esté consagrado o consagrada a Dios nunca escogería a su pareja sin ponérselo en las manos del Señor esta decisión. La aprobación de Dios es muy indispensable cuando se está buscando a la persona por esposo o esposa. El corazón del hombre o mujer es muy engañoso y si nosotros queremos por nosotros mismos tomar esa decisión, es muy probable que nuestro hogar se vaya a derrumbar o no marche bien. Así que tenemos que ponerlo en oración, estas cosas al Señor, y Él en su debido tiempo nos contestará de acuerdo a su voluntad de Él y no la nuestra. Y porque a veces uno busca que sea un galán o una señorita muy hermosa. Sin embargo, Dios no está mirando esas cosas, Dios mira el corazón. Por eso es muy importante de poner todo en las manos del Señor. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 485 y 486 de Elena de White,
nos dice claramente hablando de Satanás. Vamos a hablar un poquito de este personaje. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Se glorificaba de su belleza, aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido, no obstante, restablecido en su oficio, si reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios, y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto de su Hacedor. Como vemos, el pecado de Satanás empezó con el orgullo, aumentando así hasta su máxima expresión. ¿Cuál es la máxima expresión del orgullo? La soberbia, ¿verdad? Ya que se empeñó a proseguir en su mal proceder, este ser. Por lo tanto, en un hogar no debe existir el orgullo en ninguna de las partes que se compone el hogar. Y esto comienza con el noviazgo. Para que la relación tenga éxito, ambas partes tendrán que someterse primeramente a Dios, y luego tendrán humildad entre la pareja misma, porque ese ejemplo será transmitido, hermanos, a los hijos, a la iglesia, a la sociedad y a la nación. Qué importante saber estas cosas para formar un hogar, porque es una responsabilidad grande en el hombre y en la mujer también, que Dios ha dejado para que seamos un ejemplo para tener una iglesia buena, una nación, una sociedad muy bien hecha. Quisiera terminar con este poema titulado La oración más milagrosa. Nos dice por Julio Valencia: la oración más milagrosa no es la que busca su propio bien, sino el bien del prójimo. No está escrito en un papel, sino en una vivencia en su corazón. Se escribe con amor y perdón. La oración más milagrosa no se vende, ni se presta, ni se regala. Es personal, fruto de la propia experiencia. No se hace poniendo la mirada en un dibujo o escultura de humana arquitectura, sino poniendo los ojos en la profundidad de los misterios de Dios, viendo más allá de la razón. No es la que cree en un líder religioso, es un místico extraño, o en alguien que hable raro, es la que le cree a Dios. No son las palabras repetidas que alguien recomendó, son las palabras de la profundidad del alma que van brotando. La oración más milagrosa no tiene por finalidad un milagro, porque agradece los milagros que se ve a diario, como el aire, el sol, una sonrisa o un gesto de amor. Bien, hermanos y amigos, hasta aquí nuestro tema de vida familiar. Sin embargo, esto no termina aquí, porque esta emisora continúa con la transmisión en el aire, llevando hermosos mensajes para usted, alcanzando diversos países de América y Europa. Y no se olvide de estar siempre sintonizado con Cristo Jesús y con esta radio Voces del Alba. Conmigo será hasta pronto nuevamente. Muchas gracias.